Chesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom para todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que llegan a acompañarnos en nuestro Shabbat a través de la enseñanza, los que se van a conectar a futuro. Agradecidos con el Eterno porque tenemos una oportunidad más de compartir en su presencia estos tiempos especiales, tiempos escogidos por Él. Esta es la cita que Él nos pone a cada uno de nosotros para venir a hacer lo que Él tiene que hacer, para quitarnos cargas de encima, para llenarnos de fuerza, para llenarnos de gozo, para darnos una palabra de aliento o de exhortación, quizá, no sé, pero al final todo obra para bien en el Eterno. ¿Amén? Entonces, muy gozoso por eso, muy agradecido con el Eterno por darnos esa oportunidad. Invitarlos a que nos acompañen en el canal, a que escuchen las enseñanzas de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en general. Nosotros estamos en Peña Negra y es una bendición del Eterno porque ha establecido esta tierra para llenarla de su gloria y de su bendición. Vamos a continuar hoy con el capítulo 6 del libro de Shemot, con el capítulo 6 del libro de Éxodo, y vamos a seguir aprendiendo muchísimo. Terminábamos la enseñanza pasado, algo interesante, el tema de los labios incircuncisos también, como una persona escogida por el Eterno todavía sigue siendo persona, sigue siendo carne, como entra a jugar el papel de nuestro Creador en la vida de nosotros para cumplir grandes propósitos, ¿no? Y hoy vamos a estar estudiando del verso 14 en adelante. Yo titularía esta enseñanza, póngale usted el título que quiera, pero yo la titularía La transformación que el Eterno quiere para su pueblo. Quiero que estemos ahí atentos porque si usted ya está leyendo la escritura se va a dar cuenta que son un montón de nombres, pero vamos a ver el Eterno que nos quiere enseñar a través de estos nombres, a través de estas genealogías. Hay cosas bonitas que se aprenden también y al final entendemos que es palabra del Eterno y que como palabra del Eterno ha de tener un propósito y un fin, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta porción de la escritura, al nombrar la genealogía de Moisés, o para llegar hasta Moisés, más bien la ascendencia, vamos a ir identificando un poquito los niveles que habían dentro de la estructura de Israel o del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo se utilizan esos nombres para entender un poquito más la jerarquía que se manejaba en Israel. Por otro lado, vamos a descubrir cómo esa genealogía que vamos a leer el día de hoy es la que nos va a enseñar sobre un cambio. Ese es el propósito del Eterno al dejarnos esta genealogía escrita en su bendita palabra. Que su pueblo, vamos a ver al finalizar la enseñanza, vamos a entender cómo el propósito del Eterno es que, o el anhelo del Eterno, el plan del Eterno es que su pueblo tenga una transformación que los va a llevar a vivir en santidad. Si regresamos un poquito en el tiempo, si nos vamos a la historia, si volvemos al principio, vamos a identificar en la historia del pueblo del Eterno que todo está basado en una promesa, ¿cierto? Una promesa que inicialmente se le dio ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Ahora, si nosotros seguimos analizando esa promesa que se le dio a Abraham, se heredó a sus generaciones, pero ¿será que se heredó a todos sus hijos? ¿Esa promesa se le entregó luego a todos sus hijos? ¿Qué opinan ustedes?
¿Que sí o que no? No, esa promesa se le entregó solo a uno de sus hijos, ¿cierto? Continuó con uno de sus hijos, ¿que fue quién? Isaac. Y viene la promesa, alcanza a Isaac, y luego de Isaac, cuando Isaac va a morir, tiene que ser heredada nuevamente esa promesa. ¿Se le hereda a todos sus hijos o a quién se le hereda? A Jacob, ¿cierto? O sea, vamos viendo que se le hereda a uno por generación, en este caso, de sus hijos. Pero aquí pasa algo distinto. Aquí pasa algo diferente, porque luego viene Jacob. Jacob lo conocemos adelante, más adelante como Israel, ¿cierto? Y luego el Eterno, ¿en quién se enfoca? ¿En uno de sus hijos? En todos sus hijos, en sus 12 hijos, ¿cierto? Porque de aquí salen las 12 tribus de Israel. Entonces el Eterno viene y se enfoca en esos 12 hijos de Jacob como las 12 tribus de Israel. Y sabemos que es a través de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, que el Eterno empieza a ejecutar y empezamos a ver vivo ese propósito, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito a modo general del Eterno para con el pueblo de Israel o con los hijos de Israel? Que se convirtieran en una nación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Una nación que iba a ser regada por las 4 esquinas de la tierra, ¿sí? Pero que al final iba a ser usada como instrumento de bendición, principalmente a través de qué, o para llevar qué, la palabra del Eterno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Entonces, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos en el capítulo 13, para que usted lo lea en su casa, ese capítulo nos deja saber que le fue dada la palabra del Eterno a Israel, el pueblo de Israel, con la esperanza, pero además con el mandamiento de que fuera, ¿qué? Luz a las naciones. Eso nos dice la escritura en el libro de Hechos. O lo que sería igual a compartir la verdad, a compartir la Besorá, la palabra del Eterno, con toda la humanidad. Esa es la promesa, ese es el propósito, perdón, del Eterno, y es lo que nos enseña la bendita escritura. Ahora, si nos saltamos otra vez hasta acá y llegamos a Peña Negra, y si usted está entendiendo todo lo que yo le digo, y usted ha prestado atención, se va a dar cuenta que usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado, ¿por qué? Porque eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Ese propósito que empezó desde Abraham hace miles de años, usted lo está viviendo ahora mismo, ¿sí? En este mismo momento. Y usted hace parte de ese propósito. Es más, usted hace parte de los que el Eterno escogió para que cumplieran eso, para que llevaran esa Besorá, esa verdad o esa palabra. Ahora, ese propósito es muy especial. ¿Por qué? Porque ese propósito no nace de un hombre. Ese propósito nace del corazón del Eterno. ¿Con el único fin de qué? De ejecutarse. Pero empezamos a descubrir cosas, y esto no es nuevo para ustedes ni para nadie. Se puede ejecutar a través de qué? De la obediencia, simplemente. Obediencia que le corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Y si somos obedientes, si cada uno de nosotros entendemos lo que estamos hablando ahorita y decidimos ser obedientes, entonces vamos a empezar a evidenciar un cambio, pero no cualquier clase de cambio, sino un cambio hacia la santidad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a identificar puntos, porque no significa solamente decir, ay, sí, ya lo entendí y quiero ser parte, voy a cambiar. Claro, se ven los cambios, ¿sí? Muy literales. Su vida cambia, su apariencia cambia, su manera de vestir cambia, quizás si usted vestía diferente antes, sus amistades cambian, su alimentación cambia, quizá sus actividades cambian, todo cambia, y esos cambios son visibles, pero no es todo. Hemos aprendido que con el Eterno eso no es todo, y vamos a ver cómo aquí, a través de Moisés y a través del pueblo, entendemos que a veces lo que para nosotros parecía lo más importante, porque el pueblo de Israel buscó al Eterno cuando estaba en Egipto, ¿con qué fin? Sáquenos de esta esclavitud, estamos cansados, sáquenos. Y el Eterno
por eso es que los planes de Él son más altos que los de nosotros y Él es el eterno. Porque Él los saca y entonces los saca de Egipto y el pueblo dice, ah, ya nos sacó, listo, ya estuvo. Señor, esto sigue, porque hay muchas cosas más. Lo mismo pasa con su vida y con la mía. Usted le pide algo al Eterno y el Eterno le dice, está bien, ¿me quiere obedecer? Sí, sí, señor. Ah, bueno, venga para acá. Y entonces cuando usted dice, esto era lo que yo quería, el Eterno le dice, no ha empezado. Hay muchas cosas más. Tiene que descubrirlas. Esto no se acaba sino hasta el día en que cerramos nuestros ojos y nos vamos con Él. Eso es lo que mucha gente ignora. Y por eso mucha gente se acomoda. Y por eso mucha gente vive toda su vida desperdiciándola sin poder cumplir el propósito que el Eterno quiere y tiene para ellos. Éxodo capítulo 6, verso 14. Dice la escritura, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón, y Camri. Estas son las familias de Rubén. Entonces vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque se enseña muchas veces que lo que quiere decirnos la escritura acá es que esos eran los padres de familia, los jefes de cada familia, la cabeza de cada familia. Cuando nosotros miramos en el hebreo, lo que dice es, estas son las rosh, son las cabezas de las familias, pero la palabra que realmente se encuentra acá para familia es mishpejot y se traduce también como clan. Mishpejot se escribe M-I-S-H-P-E-J-O-T. Y entonces, esto también se traduce como clan. Lo que quiere decir que si analizamos el texto realmente, no se está hablando de padres de familia o de la cabeza o del papá de cada casa o de cada familia, sino que más bien se está hablando de del jefe de cada clan. Dentro de una tribu habían clanes y está haciendo referencia aquí al jefe o a la cabeza de cada clan. Entonces, empezamos a identificar jefes, cabezas de clanes, ¿no? Líderes, le llamarían algunos. ¿Qué es lo que pasa? Los jefes de clanes, las cabezas de clanes, ese es el siguiente nivel de la estructura social de Israel después de un príncipe. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tienen la oportunidad, que alguna vez el Paz nos hablaba de generales, de príncipes dentro de la estructura jerárquica de Israel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este jefe de clan es el que sigue después del príncipe, que es la cabeza de tribu, ¿sí? La cabeza de cada tribu o el líder de cada tribu. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en el primer siglo? Lo que sucedía era que con el pasar del tiempo, cuando ese príncipe actual, príncipe cabeza de tribu, fallecía o moría, entonces uno de estos jefes de clanes, generalmente era un primogénito, era el que se convertía en el nuevo príncipe. Así funcionaba. Y así era que se manejaba en el pueblo de Israel. Voy a continuar con el verso 15. Dice la escritura. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Hakim, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y entonces encontramos aquí los nombres de los primeros hijos de Jacob. Pero hay algo curioso, no sé si usted lo notó. Hay algo que nos especifica ese verso 15, ¿cierto? Dice, ¿y Saúl, el hijo de quién? De una cananea. ¿Por qué es importante o por qué es significativo? ¿Qué dice Génesis 24:3?
sino que irás a mi tierra, a mi parentela. ¿De qué estamos hablando? Cuando enviaron a buscarle esposa a quién. Exacto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Oiga, usted me tiene que prometer o se tiene que comprometer conmigo que no me le va a traer cananeos acá, ¿cierto? Génesis 28:1, ¿qué dice? Vea qué curioso. Esto ya era tradición, porque Abraham dice, bueno, vaya a ver, pero no me va a traer cananeas por acá, compañero. Y Isaac después va y dice, ojo, no vaya usted a tomar como mujer hijas de Canaán. Dos generaciones, y venimos en orden. ¿Y qué pasó con don Simeón? Se le iba olvidando. ¿Ustedes se acuerdan cuando iniciamos el estudio de Éxodo? Como que aprendíamos el por qué el Eterno los había enviado para Egipto y no los había dejado en la tierra que eran, porque en la tierra que eran ya se estaban asimilando y era una orden y una instrucción del Eterno que ellos no podían asimilarse con otros pueblos y menos con cananeos, ¿cierto? Pero en Egipto se cumplían las características porque los egipcios con los pastores de ovejas, nada que ver, lejitos, ¿sí? Pero estamos viendo aquí cómo Simeón no entiende, no acata las órdenes y resulta mezclándose con una cananea. Entonces fíjense cómo venía el pueblo y cómo el Eterno los saca, quizá no porque estén haciendo todo muy bien, no solamente por lo de José, sino porque ellos en su alma ya estaban desviándose en gran manera y se estaban rebelando contra el Eterno. Versículo 16 de Éxodo 6 dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Aquí tenemos que hacer otro alto, porque aquí hay más cosas diferentes. ¿Lo notaron? ¿Qué cosas hay diferentes entre los dos versículos anteriores y este? La edad, ¿sí? Sí, fíjese cómo en los versículos anteriores la escritura que nos decía, la escritura nos decía, los hijos de Rubén, que son estos y estos y estos, los hijos de Simeón, que son estos y estos y estos. Pero fíjese que en los hijos de Leví, dice, estos son los hijos de Leví por sus linajes, ¿cierto? Eso cambia. Entonces dice, por sus linajes, esa palabra linaje en el hebreo es Toledá, como suena. Toledá. Y hace referencia a qué? A genealogía también, hace referencia a linaje y a generación. Ahora, la pregunta obligada sería, bueno, ¿y qué con eso? ¿Qué cambia? O sea, que venga a decirme aquí que los linajes o la generación, la genealogía, ¿qué cambia? Pues lo que sucede es que cuando nosotros encontramos esto en la escritura, lo que significa es que debemos hacer un alto porque la escritura quiere hacer un énfasis en este personaje. Nos está diciendo, ojo, porque no es igual a los otros que le nombré. Aquí voy a hacer un énfasis y voy a hacer un énfasis en Leví y voy a hacer un énfasis en su genealogía, en su linaje o en su generación, ¿cierto? Y enseguida entonces ya nos da el nombre de sus tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Entonces, desde ya la escritura nos está diciendo, sí, todos son importantes, todos los hijos son importantes, cada quien hizo sus cosas, pero a mí hoy, en cuanto a esta genealogía que vamos a desarrollar, me interesa que se enfoquen en Leví y vamos a empezar a ver qué cosa tiene Leví por ahí interesante para nosotros. Luego encontramos el otro punto importante, el otro punto en el que cambió a los versos anteriores, ¿cierto? No habían mencionado edad de ninguno, ni de Rubén ni de Simeón. Pero cuando nosotros llegamos a Leví, nos dice que sus años fueron ¿cuántos? 137. Y yo no acostumbro a interpretar muchos números dentro de mis estudios o mis enseñanzas porque no me gusta mucho, se presta para muchas controversias. Pero hay cosas importantes que para mí merecen la pena y que nos enseñan.
En este caso es el número 137. ¿Cuál es la explicación que nos dan en cuanto a eso? Entonces nos dividen, nos enseñan sobre el número 100, que tiene que ver con la totalidad de algo, con algo que es completo. Eso es lo que nos enseña el número 100. El número 30 se enseña que tiene como fin revelar algo o la revelación en cuanto a algo. Y el número 7 que tiene que ver con plenitud, con santidad, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que encontramos a través de Leví y a través de la edad de Leví, el dato que nos proporciona la escritura en este punto, lo que nos está diciendo es que el Eterno nos va a enseñar un propósito muy importante y a través de ese propósito, del propósito de la vida de Leví, vamos a descubrir cuál es la voluntad del Eterno a futuro. Otra cosa interesante que encontramos aquí es que cuando ustedes se ponen a mirar toda la genealogía desde el verso 14, vamos a encontrar 40 hombres en toda la genealogía, del verso 14 al verso 27. Eso es significativo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la escritura y empezamos a analizar un poquito sobre ese número 40, nos vamos a encontrar que el número 40 tiene que ver muchísimo con cambios o con transiciones y cambios importantes dentro de la escritura. Como por ejemplo, usted dirá ¿cuál? Moisés. ¿Cuántos días tardó Moisés en el monte? 40 días. ¿Y a los 40 días con qué bajó? Nada más y nada menos que con la instrucción del Eterno, las tablas, ¿cierto? Las 10 palabras. ¿Cuántos años tardó el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? 40 años, se demoró, ¿cierto? ¿Y cuántos fueron los días que Yeshua ayunó en el desierto antes de salir y empezar a ejercer su ministerio? Entonces, ese número 40 a través de la escritura nos ha venido enseñando que tiene mucho que ver con cambios y con transiciones. Entonces les decía que en esta porción de la escritura, cuando nombraba a Leví, hay un cambio y hay un enfoque especial en él. Y vamos a ver cómo eso nos va a llevar específicamente a quién. ¿Por qué se enfoca en Moisés, en Leví? Porque a través de Leví y de todo el proceso que va a empezar a ver con él, nos va a llevar la escritura a conocer a Moisés y Aarón. ¿Por qué es importante? Usted dirá, ¿por qué es importante ese tema? ¿Por qué es importante Leví? Si al final los importantes son Moisés y Aarón. Pues es importante Leví porque desde aquí empezamos la descendencia de ellos y desde Leví ya nos empieza a relacionar con el Éxodo. ¿Y el Éxodo de qué nos habla? El Éxodo nos habla de redención. Siempre va a estar muy ligado con la redención. Todo el mundo lo ve como algo difícil, algo duro, ¿cierto? Algo fuerte para el pueblo. Pero el Éxodo está relacionado completamente con la redención. Y algo que yo quiero que aprendamos hoy y que yo creo que debemos tener muy claro de ahora en adelante es que al final de todo, el propósito de la redención siempre será el cambio en el alma. El propósito de la redención siempre será el cambio en su alma. Entonces, fíjese que ahí era donde yo les decía hace un momento que lo importante no es solo alcanzar la redención, lo importante no es solo que me saquen de Egipto. Lo importante no es solo que me saquen de Babilonia, lo importante es lo que viene después. Y el propósito principal de la redención siempre será el cambio. Versos 17 y 18 dicen lo siguiente. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó acá? Otra vez, ¿cierto? Encontramos algo similar, el versículo donde nos nombraban o nos hablaban de Leví. Y es que nos dan a conocer no la edad
de Gersón ni de Merari, sino de quién? De Coat. Ya aprendimos que lo que nos está diciendo la escritura es que ahora vamos a enfocarnos en Coat, ¿sí? Quiere enfatizar en la descendencia de este personaje. Y su primer hijo, ¿cómo se llamó? Amram, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en el libro de Éxodo, si usted ha estado atento, se va a dar cuenta que en Éxodo ya habíamos hablado, en el libro de Éxodo ya habíamos hablado, ya nos había nombrado a este personaje, a Amram, pero no había dado nombres. ¿Qué dice Éxodo 2:1-2? ¿Quién creen que era ese de la familia, ese varón de la familia de Leví? Amram. Ese era Amram. Amram, cuando nosotros miramos lo que significa su nombre en el hebreo, significa pueblo elevado o pueblo exaltado. Eso significa Amram. Abraham. Okay. Abraham. Desciende de ahí. Entonces, ¿qué debemos tener claro hasta este momento? Lo primero que debemos tener claro hasta este momento en lo que hemos estudiado es que todo el enfoque, toda la importancia está centrada en quién? En el pueblo del Eterno. Ahí es donde está centrada, donde está todo el enfoque del Eterno para con sus hijos, en su pueblo. Ahí están puestos sus ojos. Lo segundo que aprendemos es que el Eterno lo que quiere hacer con su pueblo, ¿qué es? Porque es que miren, y eso es algo importantísimo para que entendamos hoy, porque estos son enseñanzas muy bonitas y muy valiosas, y son cosas que no todo el mundo se atreve a explicar cómo son. Generalmente las personas que llegan y conocen del Eterno después de años, ya siendo adultos, después de que han sido golpeados por la vida, es más fácil entender lo que el Eterno quiere hacer, agachan su cabecita y está bien. Pero a veces la batalla la tenemos con los jóvenes, porque los jóvenes están empezando a crecer, están empezando a vivir y les choca muchas cosas. Y entonces dicen, hombre, me quieren poner un montón de parámetros y paredes y un montón de situaciones y demás cosas. Y generalmente ellos nos miran a nosotros o al que le esté discipulando, enseñando, al que le esté llevando, al papá, a la mamá. Pero lo que a veces se nos olvida enseñar es que todo esto no se trata de nosotros. Todo esto se trata de esto que estamos viendo acá. Detrás de cada joven de esos no está un papá, una mamá, un señor de una iglesia, un señor de X o Y, sino que es el mismo Eterno llamándolo, porque quiere que haga parte de su pueblo. Ahora, lo que no se entiende y lo que generalmente no se enseña, ¿qué es lo que se enseña después? Para los que tienen sabiduría y lo saben llevar, lo hacen bien, pero para los que no es, deje pecar o se va a condenar. Si usted no se arrepiente, si usted no cambia, usted va a terminar, no sé cómo va a terminar, y de una vez le van pintando para un panorama así como medio maluco, dándole a entender que usted se mete acá o si no su vida se va a acabar. Y de pronto esa no es la manera en la que el Eterno quiere que le enseñemos a alguien. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que el Eterno realmente quiere? Hombre, el Eterno le está llamando, sí, siéntate contento, hermano, porque no a todo el mundo lo llama. A usted, señor, o usted, señorita, lo está llamando el Eterno. ¿Y qué es les decía, lo segundo que debemos aprender aquí? El Eterno se enfocó en usted porque usted es importante para él, pero usted no es el único tampoco. Hay muchos así, debemos entenderlo. Y él quiere que usted haga parte de su pueblo. Ahora, ¿él qué quiere hacer? No con usted, con su pueblo, porque él está levantando un pueblo y un pueblo que necesita que sea fuerte, que sea entendido en él para poder cumplir su propósito. ¿Qué es lo que quiere hacer él con su pueblo? Levantarlo y quiere llevarlo a otro nivel. Es decir, él no quiere que usted siga siendo uno más del montón, compañero o compañera. Él quiere que usted sea alguien diferente. Usted, su vida vale mucho en las manos del Eterno y él lo quiere llevar a otro nivel.
Eso es lo que realmente pasa y eso es lo que el Eterno está queriendo hacer en este momento con su pueblo y con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere? Que tengan un cambio profundo. Sí, claro, no puede seguir siendo el mismo, porque si no, usted no sería pueblo del Eterno. ¿Sí? El Eterno es alguien exclusivo, si lo quieren llamar así. Los que hacen parte de él, de su pueblo, de sus filas, como quieran llamarlo, no es cualquiera. Y eso sí, entiéndalo hoy. Esto no es para cualquiera. El hecho de que usted esté hoy aquí, por eso les decía, siéntanse privilegiados, porque aquí no está cualquiera. Sin ser despectivo, estoy hablando simplemente lo que la Escritura nos enseña. Entonces el Eterno lo quiere llevar a usted a otro nivel y quiere que usted tenga un cambio total, un cambio profundo. Un cambio que tiene todo que ver con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de actuar y absolutamente todo que ver con la santidad. Ese es un requisito fundamental para que usted pueda ser parte del pueblo del Eterno. Si no hace parte de su vida, pues ni piense, porque se está engañando usted mismo, no está engañando a nadie más sino usted mismo. Entonces, si usted entiende eso y lo acepta y empieza a vivir en santidad, eso lo hará un pueblo diferente y apartado. Eso es lo que va a pasar después de que usted acepte y entienda y empiece a vivir como el Eterno quiere. Entonces, si usted logra obedecer y cumplir ese propósito, eso lo llevará a hacer ¿qué? No se les olvide que lo importante aquí no es que usted haga parte del pueblo. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted cumpla el propósito por el cual el Eterno creó ese pueblo, que ya lo entendimos, ¿cierto? Entonces, si usted logra entender y logra obedecer y empezar a vivir como el Eterno demanda y cumplir ese propósito, eso lo va a llevar a ser usted un pueblo de testimonio para todas las familias de la tierra. Y ahí es donde mucha gente va a decir, oye, esta gente tiene algo diferente. Y no porque se la pase hablando y diciendo un montón de barbaridades, porque hay gente que habla mucho, yo he conocido harta, pero que cambien o que sea testimonio, pues no tanto. Pero ese tipo de cosas solo el Eterno permite percibirlas. Hay procesos, hay unos pasos antes para que usted pueda ser una persona de testimonio para muchas familias. Por esa razón es que Amram es mencionado de manera única aquí, porque a través de su vida todo eso se hará posible a futuro para muchos. Terminemos de leer el verso 19, dice, y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Entonces, luego de leer este verso vemos que no hay más dudas en cuanto al énfasis que la Escritura y que el Eterno le quiere dar al pueblo de Leví, ¿cierto? Ninguno de los hijos de Jacob, Judá, Isaacar, Dan, ninguno de ellos es mencionado. Más aquí o se enfocan en ellos, ¿cierto? Eso nos permite identificar la intención que tiene el Eterno a través de esta palabra, de resaltar la tribu de Leví, de resaltar la familia de Coat, para luego seguir con la familia de Amram. La tribu de Leví es importante y la tribu de Leví es interesante analizarla. Hace muchos años el Eterno me permitía dar un estudio, una enseñanza sobre aprender a servir como la tribu de Leví. Una enseñanza larguísima, pero una enseñanza muy especial, ¿saben? Porque están todas las bases que necesitamos para aprender a servir como el Eterno quiere. Versículo 20. Dice la Escritura, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. La palabra que se utiliza aquí en el hebreo es Dodá. Dodá para tía, Dod para tío. Dodadot la utilizan muchos. Pero Dodá, ¿cómo suena? Dodá es tía y Dod es tío. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras Biblias lo traducen como, oiga, este señor vino y se cogió a su tía y se casó con ella. Y entonces ahí se nos vuelve a salir un montón de gente a dar un montón de explicaciones que a la final
no me interesa. Cuando nosotros miramos, vamos a encontrar que en el hebreo también hace referencia a un pariente muy cercano, a un pariente muy amado, perdón, ¿sí? O hace referencia al amado o a la amada también. Entonces, lo que quiero decir es que el texto básicamente podría decir que Amram vino y tomó a Jochebed, su amada, como esposa, ¿sí? Para no enredarnos en el tema y en todas las polémicas de que era la tía y de que por qué el tío y la tía y el... No. Y dice la escritura que le dio como hijos a Aarón y a Moisés. Y vamos a ver que vivió los mismos años que Leví. Ahora, aquí empezamos a entender el por qué se enfatizó en Leví y luego en Amram. Y es porque de ahí, que era lo que... Ya vimos que descenderían Aarón y Moisés, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a verlo un poquito más desde el punto de vista espiritual, nos vamos a dar cuenta que de ahí nació el Redentor y el sumo sacerdote, para empezar la historia del pueblo de Israel. De esta familia nacieron ellos dos. Dice Éxodo 6 del 21 al 26. Dice, los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 24. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Eterno dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, como lo habíamos dicho antes, el Eterno sacó a Israel con un propósito redentor, ¿cierto? Ya lo aprendimos, lo sacó con el propósito de producir un cambio. Primero en ellos y a futuro producir un cambio en este mundo. Ahora, cuando seguimos la historia, vamos a encontrar algo que se convirtió en un patrón en la escritura y que perdura hasta nuestros días. Siempre, y no se le olvide eso, siempre que el Eterno decida levantar a alguien con un propósito, también el enemigo va a buscar a quien levantar para impedir eso, a como dé lugar, ¿cierto? Para que sea piedra de tropiezo y para que esté en todo momento como en contra de lo que el Eterno quiere hacer. Y eso es algo que debemos enseñar siempre. Y yo anhelo que les quede claro hoy. Cuando usted, cuando yo, cuando cualquier persona decide aceptar el llamado del Mesías a su vida, el llamado de Yeshua para su vida, de la misma manera que el pueblo decidió aceptar, el pueblo de Israel decidió aceptar el llamado del Eterno para salir de Egipto, ingresar a la tierra prometida, lo siguiente que va a pasar es que se va a levantar el enemigo contra usted, contra su casa, contra su familia, contra lo que usted tenga. Ahora, lo siguiente que viene, ¿qué es? Y aquí es donde me gusta enfatizar mucho en eso, porque estos son verdades que casi nunca se dicen. Siempre nos hablan de lo bonito y de lo especial. Acepte al Eterno, o acepte a Jesús como su Señor y su Salvador, y san se acabó. Color de rosa de aquí en adelante. Entonces fíjese que hay una condición, porque la única condición no es aceptarlo, o la única condición, o el único fruto, o la única bendición no es que lo saquen a usted de Egipto. La condición que nos encontramos enseguida es que esa persona que decidió aceptar, ahora decida someterse al Eterno, aquel que lo sacó. Decida someterse y someter su vida por completo a las órdenes o al dominio del Eterno. Si lo hace, solo si lo hace, irá directamente ¿a qué? A una guerra. Entonces, vayamos entendiendo cómo es el proceso con el Eterno, porque es que a veces hay muchas personas allá afuera, miren, hay muchas personas allá afuera que están para acabárseles el hogar y lo primero que encuentran es busquemos una iglesia para salvar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro lo que sea. Y entonces se tiene la idea errada de que llegamos a una iglesia, de que cambio mis amistades, de que cambio todo y todo se arregló.
Y resulta que eso no es. Porque lo siguiente que viene, si usted va a la iglesia, si usted conoce el Eterno y se lo enseñan tal cual como es, y si usted acepta someterse a él, pues prepárese, compañero, porque si viene golpeado, pues le toca prepararse porque va a entrar a una guerra directamente, a una batalla. Y esa batalla y esa guerra van a ser espirituales. ¿Mm? Y eso lo hace más difícil porque ese campo no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo lo entiende. Entonces, lo siguiente que viene después de aceptar sus condiciones es eso. Alístese porque se va para una guerra y va a ser una guerra espiritual. Y eso es lo que se le está recordando aquí al pueblo. Eso es lo que se le está diciendo aquí al pueblo. Si bien al pueblo le había llegado ese tiempo de redención, el tiempo de que fueran sacados de esa esclavitud, junto con eso les había llegado también el tiempo de la guerra. Porque no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser pan dulce, arepan dulce, dice él. ¿Sabe? No todo va a ser así, ¿me entienden? Entonces, esto se enseña siempre, no se enseña, y usted tiene que ser consciente de eso, claro, porque por no ser conscientes de eso fue que el pueblo empezó, no, vivíamos mejor en Egipto, allá comíamos carne, allá hacíamos, por eso es que muchas veces usted tal vez ha dicho, no, antes era más suave, antes era más fácil, pero resulta que es que el Eterno, y lo hemos aprendido en las clases de los jueves, el Eterno no va a criar vagos, compañero. El Eterno no va a criar vagos espirituales y el Eterno no va a criar zánganos. El Eterno necesita gente funcional, gente que le sirva, gente que sea muy fuerte, porque los débiles tampoco sirven. Suena feo, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que listo, yo los saco, pero alístense porque ustedes me responden a mí y vamos a la guerra. Y aquí hay un dato adicional, y hay un dato que es un dato que es muy importante. Pero ese dato y esa herramienta usted la va a recibir solamente si acepta las condiciones que nombramos hace un momento para poder ganar esa guerra. Porque la única forma de poder pelear y ganar esa guerra es a través de la fe. Y la fe usted no la consigue sentado en una iglesia, escuchando simplemente. La fe usted la va a alcanzar si toma la decisión de someterse y conocer al Creador, aquel que lo llamó. Entonces, a la lista súmele eso, súmele que se debe tener fe. Verso 27, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Entonces, si miramos con detenimiento los últimos dos versículos, vamos a notar que en el verso 26 la escritura nombra primero a quién. En el 26, primero a Aarón y después a... Ok, y en el 27, ¿qué pasa? Ok, nos cambió el orden, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos cambia el orden? Eso nos enseña que ya es hora de que Moisés agarre el timón de ese barco. O sea, ya es hora de que Moisés venga y se pare en la posición que el Eterno le delegó a él. Y aquí pasa algo interesante, y es que debemos entender, primero que esto tiene que ver con lo espiritual, mucho. ¿Por qué? Porque antes de que el sacerdote, por muy sumo sacerdote que sea, para que él pueda, como sacerdote, ir a ejercer su propósito, por el cual el Eterno lo escogió, ¿qué tiene que pasar? En este caso, vayámonos para Moisés y Aarón. Antes de que de que Aarón pueda empezar a ejercer su papel como sumo sacerdote, ¿qué tiene que pasar en ese momento? No, salir de Egipto. Sí, en Egipto no va a poder hacer nada. Metidos en Egipto no van a poder hacer nada, por mucho que el Eterno lo haya escogido y le haya dicho usted va a ser el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora, tienen que salir de Egipto. ¿Y quién es el único que tiene el respaldo, la aprobación y el apoyo para sacar el pueblo de Egipto? Y la autorización. Moisés. Nadie más. No Aarón. Aunque también fue escogido por el Eterno, aunque también caminó junto a Moisés todo el tiempo, aunque también va a desempeñar un papel importantísimo, el único que puede hacer eso es Moisés, ¿cierto? Por eso es importante que hoy usted entienda que para que usted pueda ejercer su llamado,
siempre debe darle el primer lugar a aquel que tuvo la autorización, el poder y el respaldo para sacarlo a usted de Egipto. Antes no. Si usted no identifica eso, si usted no entiende eso, usted jamás podrá llevar a cabo el propósito por el cual fue escogido. Por eso es que el verso 28 dice lo siguiente, dice, cuando el Eterno habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, yo soy Yahweh. Y le da una orden, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Entonces fíjese que lo importante no es que usted salga de Egipto. Y vuelvo a lo mismo. Lo importante no es que el Eterno lo haya escogido y le haya dicho, venga, yo quiero que usted haga parte de mi pueblo y sea mi hijo, vámonos, yo lo saco. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando usted sale tiene que entender que sale con un propósito, porque no lo sacó para que se siente a ver televisión y para que pierda su vida y sea un zángano. Lo sacó para que cumpla con un propósito. Pero para que ese propósito se pueda llevar a cabo, usted tiene que entender que hubo un Moisés antes, que hubo un Redentor antes, que es nuestro amado Yeshua, y que Él es el único. A Él es al que usted tiene que darle el primer lugar para poder empezar a ejercer su llamado. Entonces, hagamos un alto aquí y analicemos algo. Cuando nosotros empezamos con el tema, encontramos una genealogía, ¿cierto? Que está dentro de la palabra del Eterno. ¿Sí? Y eso es palabra del Eterno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Aprendimos también que esa genealogía nos iba a enseñar un propósito que provenía del Eterno, y ese propósito era ¿cuál? Traer un cambio, pero no cualquier cambio, un cambio santo, ¿cierto? Un avance lleno de santidad. Entonces, la escritura del Eterno se nos es dada con un propósito especial, que nos habla Timoteo. A modo general se nos es dada con el propósito de ¿qué? De amonestarnos, de exhortarnos, de corregirnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de esas correcciones, exhortaciones y amonestaciones, nosotros podamos, nuestra alma sea restaurada y sea transformada. Ese es el propósito por el cual la escritura nos exhorta en tantas cosas y por el cual cuando empezamos a leerla, empezamos a ver un montón de errores que estamos cometiendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que la escritura está para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo nos encontramos con un problema en la escritura. Con Moisés lo vamos a ver. Pero también es un problema que es muy frecuente. Y no solo en el cristianismo, ¿saben? Porque es que tenemos ahora la costumbre de que todo lo malo es el cristianismo. Y allá es donde la embarran por todo lado porque no han querido entender. Resulta que no. Resulta que ahora mismo eso se está viendo mucho en la restauración. ¿Y es un problema de qué? Es un problema de desobediencia. Es un problema de rebeldía. Porque nos encontramos con que se tiene ahora una renuencia a hablar de una manera clara que produzca precisamente esa convicción, que deje ver o que manifieste esa corrección, que señale o que exponga esos cambios que realmente debemos tener o que realmente deben pasar en la vida de una persona. Y por ahí derecho lo que es más importante en el alma de esa persona. Entonces ahora se predica y es difícil que se escuchen cosas como las que escuchamos hoy. Usted tiene que someterse a Dios, hermano, sí o si no, no va a pasar nada. Ese tipo de cosas es difícil escucharlas, porque se escuchan y de pronto, ¿cómo le digo para que no suene tan feo? De pronto la persona se aburre y dice ya no más. Es que estoy cambiando mi manera de hablar porque a veces utilizo expresiones que no son muy agradables. Entonces voy cambiando, pero entonces si hablamos de otra manera, de pronto ese personaje se nos aburre y se nos va a la iglesia. Caray. Difícil. Entonces, dentro de la misma restauración, ahora nos enfocamos en un montón de cosas, situaciones, vístase, deje de vestirse, haga esto, celebre de esta forma, cocine así, no lo haga, pero las cosas importantes y estas pequeñas cosas a veces no se nombran, ese tipo de cosas a veces no. Y entonces eso que está llevando al pueblo,
Bueno, que caigan en desobediencia y rebeldía. Lo que pasa es que como hacen parte de una comunidad, pues ¿a quién si se le está haciendo caso al pastor o al roe o a como lo llamen? ¿No? Estamos ahí metidos. Pues resulta que al Eterno sí. Y eso es lo que muchos hoy en día ya no se preguntan. Con tal de que cumpla Shabbat y se vista o no se vista o haga, pues no importa, estamos en una comunidad y todo está bien. Y entonces ya no lavamos conciencia en un lugar cristiano, sino lavamos conciencia a este lado. Y las cosas no son así. Porque el Eterno nos está diciendo que nos está llevando a tener cambios y que hay cosas más allá. Y eso es algo que él ha venido ministrando muchísimo aquí. Hay algo más. Esfuércese un poquito, no se acomode. Entonces, lo que sucede en realidad es que cada día vemos como la corrección para edificación cada vez está más lejos. Cada vez es más difícil corregir. Cada vez es más difícil hablar en medio de una comunidad. A eso tenemos que sumarle que muchas comunidades ahora se congregan por internet y ahí sí es peor. Porque por internet nos vemos cada 8 días medio las caras, pero de ahí para allá no sabemos nada de la vida del paciente o de la señora. Absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es preocupante y debería preocuparnos a nosotros, que estamos en el papel de querer compartir la verdad del Eterno. ¿Por qué? Porque encontramos bíblicamente que es el Eterno el que está hablando aquí. Es el Eterno el que está dando la instrucción. No sé si lo revisamos antes, pero en la genealogía, cuando miramos a Leví, vamos a ver que Leví está, es, digamos, como el número 13 dentro de esa genealogía. Hoy creo que he hablado mucho de ese tema de los números. No es gematría lo que estoy hablando acá, porque la gematría, ¿qué pasa con la gematría? En el hebreo cada letra tiene un valor numérico, ¿cierto? Por consiguiente, lo que se enseña es que cada palabra tiene que sumar un valor numérico. Eso es lo que se nos enseña. ¿Qué pasa según la gematría? Que ese valor numérico se transfiere o transfiere su significado a toda palabra que comparta el mismo valor. Y eso no es lo que yo les estoy enseñando. Estoy tomando simplemente unos números que encuentro que también tienen un significado y que en sus momentos nos dan ciertas bases para complementar nuestro estudio. ¿Qué pasa con Leví? Esto de la geometría lo digo con el respeto de la gente que sí la utiliza para sus enseñanzas, ¿no? No es mi intención ofender a nadie ni contender con nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Leví? Les decía que está ubicado en que es el número 13 dentro de la lista. Entonces, el 13, ¿qué explicación dan? Me pareció interesante. 12 más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo explican? Hace referencia a las 12 tribus de Israel con Yahweh, que es 1. ¿Y nos habla de qué? Nos habla de la unidad entre Israel y Yahweh. Eso es lo que nos habla y nos expresaba en ese comentario Leví, con la posición en la que estaba ubicado. Entonces, esa unidad íntima entre el Eterno y su pueblo. Y esa unidad se podría completar y perfeccionar a través del cumplimiento del propósito de Moisés. Ahora, Moisés está personificando aquí ¿a quién? Al Redentor, ¿sí? Y recordemos que esto es una profecía mesiánica cuando lo estudiábamos. Entonces, personifica al Redentor. Ese es su papel. Y recordemos lo que dice más adelante la Escritura, Deuteronomio 18:15, ¿qué dice? Exacto. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Oiga, yo voy a levantar un día un profeta como usted y a él lo van a tener que oír. Entonces, eso es una profecía mesiánica. Una profecía que nos dice que un día, o les decía en ese momento que un día llegaría Yeshua, vendría para que fuera nuestro Redentor. No solo hablando de la parte física o de la redención física literalmente, sino de la espiritual también. Por esa razón es que Moisés celebró Pesaj el 14 de Nisan y por esa razón es que nuestro amado Yeshua murió en la cruz el 14 de Nisan. Ahora, por otro lado, todo
lo que aprendemos a través de esta genealogía es lo siguiente, y quiero que a usted le quede claro. ¿Qué aprendemos o qué debemos aprender? Perdón, ¿qué debemos aprender a través de esta genealogía? Que si usted quiere un cambio significativo en su vida, pues debemos empezar a entender y a identificar cuál es nuestro problema. Algo que parece normal para nosotros y que vamos a ver aún en la vida de Moisés. Éxodo 6:29 dice lo siguiente, ya lo habíamos leído. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, yo soy el Eterno, Ani Hashem, dice en el hebreo, yo soy Yahweh. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Yo soy Hashem, y eso lo hablábamos anoche, lo compartíamos anoche un poquito en el Shabbat. ¿Esto nos habla de qué? Esto nos habla sobre la soberanía que tiene el Eterno en cuanto a su pueblo. Nos enseña que con él todo es posible. Nos enseña que con el Eterno todo es posible y que él es el quien tiene la soberanía absoluta sobre su pueblo y sobre sus hijos. Ani Hashem se refiere a que él es el dueño del universo. Entonces, eso nos deja claro que él tiene el dominio sobre todo y, por supuesto, sobre su vida también. La instrucción que le dio el Eterno a Moisés fue muy clara, ¿cierto? ¿Cuál fue? Conciso B, del verso 29. ¿Sí? Di a Faraón. Ahí está. Simple y claro. Dígale a Faraón, el rey de Egipto, todas las cosas que yo le voy a decir a usted. Eso fue todo. Esa fue la instrucción que el Eterno le dio a Moisés. No es tan complicado de entender, ¿cierto? No es tan difícil. Y yo le daba gracias al Eterno porque ha sido muy fiel con nosotros. Ese es uno de los principios que Él nos ha permitido entender en esta casa en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Bueno, por lo menos para mí es muy valioso. No sé si para todos, pero para mí es uno de los tesoros más grandes y valiosos que hay, que podemos encontrar en la Escritura. ¿Y está basado en qué? ¿En hacer qué? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado? Hombre, no me importa el milagro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Moisés? Cuando él le dijo, vaya, toque la roca para que salga el agua, que Moisés fue y le agarró a palo. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra? Porque agarró la piedra a palo. Y el Eterno lo único que le dijo fue, vaya y tóquela y va a salir el agua. Entonces llegamos a la conclusión de ¿qué? De que al final el agua salió. Sí. ¿El milagro se ejecutó? Claro. ¿Todo el mundo estuvo feliz? Sí. ¿Quién fue el único que no estuvo contento? Mi querido amigo Moisés se quedó por fuera. Por no escuchar y obedecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos ha enseñado en esta casa? Que lo más importante de todo no es el milagro. Grábeselo hoy en su alma. Lo importante no es que el milagro se haga. Lo importante no es que usted ore como se le antojó y se sanó o se levantó. Al final lo que importa es que usted sea capaz de hacer las cosas al pie de la letra como el Eterno se las dijo. Por eso el Eterno le dice a Moisés, vaya y dígale a Faraón, rey de Egipto, lo que yo le voy a decir a usted, punto, ni más ni menos. Entonces, les decía que si queremos ver cambios significativos, debíamos entender nuestro problema, ¿cierto? Ese es el problema. Siempre, como seres humanos muy lógicos que vamos a ser, pues vamos a tener la tendencia ¿a qué? A dudar del Eterno. Siempre vamos a tener la tendencia a dudar. Y dudar del Eterno nos va a llevar directamente ¿a qué? A ser rebeldes. Esa rebeldía es causante de que usted termine pecando. Ahora, lo grave de todo esto es que el pecado produce dolor.
el pecado produce sufrimiento y el pecado produce vergüenza. Pero no solo a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor y a nuestras generaciones, que es por donde más duele, creo yo, para todos nosotros. Entonces fíjese que el Eterno nos está enseñando hoy. Y bueno, aquí decimos, caray, Moisés otra vez. No, es que después de ver todo esto, porque en este momento ya él había visto el respaldo del Eterno en muchas cosas. Ya él había hablado con Faraón, ya él había visto muchas cosas, ya había pasado lo de la mano, ya había pasado lo de la vara, ya había pasado muchas cosas. Entonces, podemos decir, si es tan tonto, pues ya viendo tantas cosas, ¿por qué no hizo caso? Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces a usted el Eterno le ha dado instrucción o le ha dicho haga X o Y y quizá hoy usted nunca lo hizo y ya le olvidó que era lo que tenía que hacer? ¿Les ha pasado? Pues usted ahí está haciendo como Moisés y está haciendo. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los